Jesús me miró fijamente y descorrió el velo de la mentira más grande que sostiene el mundo. Vi con una claridad aterradora que el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ese odio que arde en las noticias, es un teatro ensayado sobre la sangre de inocentes. Mientras los soldados mueren en las trincheras, los líderes de ambas naciones se estrechan la mano en búnkeres ocultos, brindando con la riqueza del petróleo que fluye por el Golfo Pérsico como una sola vena de oro negro. Jesús me reveló que el Gran Satán y la República Islámica son socios comerciales que coordinan sus amenazas públicas para mantenernos paralizados por el miedo y controlar el mercado global. No son enemigos, sino cómplices de una agenda oscura. Para comprender el peso de esta verdad, necesito contaros cómo llegué al lugar donde el tiempo no existe. Mi nombre es Antonio Mohammadi y, en 1982, era un soldado iraní de 34 años, convencido de que mi sacrificio era el llamado más alto de mi fe. Crecí en Isfahán odiando a Occidente, hasta que una explosión en Basora convirtió mi realidad en un calor blanco cegador. Estuve clínicamente muerto durante 4 minutos exactos, mientras los médicos intentaban reanimar un corazón que ya no latía. En ese silencio absoluto, crucé al otro lado y me encontré frente a un hombre con ojos de bronce ardiente que me reveló que la guerra en la que yo moría era solo una transacción económica rentable. Lo que voy a revelaros hoy no es una teoría, sino lo que el Rey de Reyes me mostró sobre las rutas del petróleo y el sistema de manipulación que pronto envolverá al planeta. Lo que viene a continuación es todavía más impactante. Jesús me detalló cómo se fabrican las frecuencias de odio que salen de vuestras pantallas. Si sentís que algo no encaja en los conflictos actuales, este mensaje es para vosotros. ¿Creéis que las fronteras son reales o líneas trazadas por quienes se benefician de nuestra división? Dejad vuestro comentario ahora. Suscribíos y activad las notificaciones, porque lo que Jesús me dijo sobre las reuniones secretas en Ginebra cambiará vuestra visión de las noticias para siempre y os preparará para lo que realmente está por venir. Antes de que Jesús me mostrara la maquinaria oculta que mueve los hilos del mundo, yo era un hombre definido por el odio y la obediencia ciega. Corría el año 1982 y con apenas 34 años me encontraba en las trincheras de Basora, aferrado a mi rifle, como si fuera mi única salvación. Como musulmán devoto criado en Isfahán, creía fervientemente que morir por la revolución islámica contra el Gran Satán americano era el honor más alto de mi fe. Estaba rodeado de barro, pólvora y el eco constante de la artillería que sacudía la tierra sin descanso. Mi mente estaba llena de consignas políticas y religiosas, sin saber que solo era una pieza sacrificable en un tablero de ajedrez financiero. Aquel mediodía, el aire se volvió denso y pesado. Justo antes de que el cielo se abriera sobre mi cabeza, el rugido de un caza iraquí cortó el aire con una violencia que todavía resuena en mis huesos, seguido de un destello de calor blanco que borró el horizonte por completo. No hubo una transición lenta. Fue un impacto brutal que desintegró la realidad física que conocía hasta ese momento. Sentí cómo mis pulmones se colapsaban y mi corazón, ese motor que había latido con furia por mi patria, se detenía en un silencio absoluto y aterrador. El olor a azufre, carne quemada y tierra húmeda me rodeaba mientras mi cuerpo dejaba de obedecer a mi voluntad de forma definitiva. Escuché los gritos distorsionados de un médico de campaña que se lanzaba sobre mí, sus manos resbalando frenéticamente en el líquido rojo que empapaba mi uniforme militar destrozado. De repente, experimenté una separación física tan real como el metal de mi fusil, una ligereza súbita que me proyectó fuera de la materia hacia la superficie. Me vi a mí mismo desde unos 5 metros de altura, flotando sobre el lodo sangriento de la trinchera, mientras observaba mi propio rostro, pálido y sin vida. Era una visión extraña, desprovista de dolor,
pero cargada de una claridad sobrenatural que me permitía ver cada detalle del caos sanitario a mi alrededor. Los médicos me declararon clínicamente muerto. Mi corazón dejó de bombear durante 4 minutos exactos, un tiempo que en la Tierra parece breve, pero que en la eternidad es un abismo. Contemplé cómo intentaban reanimar un envase de carne que yo ya no habitaba, sintiéndome ajeno a ese drama. El campo de batalla comenzó a desvanecerse como si fuera una fotografía vieja consumida por el fuego, y los gritos de los soldados se perdieron en un vacío infinito. Fui succionado por una fuerza irresistible que no me empujaba hacia arriba, sino hacia el interior de una dimensión que olía intensamente a lluvia fresca y madera de cedro. El hospital de campaña y el horror de la guerra desaparecieron por completo, sustituidos por un túnel de luz tan densa que se sentía casi líquida al tacto de mi espíritu. No sentía miedo, sino una curiosidad vibrante por lo que me esperaba al final de ese tránsito imposible. Me dirigía hacia una presencia que cambiaría para siempre mi comprensión de la vida, la muerte y el engaño que gobierna a las naciones. El tirón que sentí no fue hacia arriba, sino hacia un centro profundo que latía con el ritmo de un universo entero. Atravesé aquel túnel donde la luz no era algo que golpeaba mis ojos, sino una sustancia densa y cálida que me envolvía como agua tibia purificadora. El dolor de la metralla y el peso del plomo en mis pulmones se desvanecieron por completo, sustituidos por una ligereza que desafía cualquier explicación física. Era como si hubiera pasado toda mi vida bajo una lluvia ácida y, de repente, despertara bajo un sol que no quema, respirando un aroma intenso a madera de cedro y tierra mojada que restauraba mi espíritu por completo. Al final de esa claridad líquida, me encontré frente a un hombre cuya presencia hacía que el aire vibrara con autoridad y compasión. No se parecía a las imágenes de los libros occidentales. Su piel era del color de la madera de olivo pulida, y su cabello oscuro era grueso, como la lana. Sus ojos eran 2 abismos de paz que parecían contener el peso de cada lágrima derramada en las arenas de mi tierra natal. En ese instante, mis piernas de soldado fallaron y caí de rodillas, sollozando con una intensidad que nunca antes conocí. Aunque me habían enseñado a buscar a otros profetas, mi alma lo reconoció al instante. Era él, el Rey de Reyes. Entonces, escuché mi nombre de sus labios, Antonio, y el sonido de su voz fue como un bálsamo que cerró las heridas de mi pasado guerrero. No hubo juicio en su tono, solo una urgencia sagrada que me obligó a levantar la mirada hacia su rostro. Me extendió su mano y, con una suavidad que contrastaba con su inmenso poder, me dijo que tenía algo crucial que mostrarme para que lo llevara de vuelta. Jesús me reveló que yo debía ser el testigo de las verdades que los poderosos ocultan tras el humo de las bombas. En ese momento, comprendí que estaba a punto de ver el secreto que cambiaría mi visión del mundo para siempre. Jesús movió su mano derecha con una parsimonia divina, y de repente, el suelo bajo mis pies se transformó en un mapa traslúcido y vibrante de todo el Golfo Pérsico. Vi hilos dorados, gruesos como cables de acero, que conectaban directamente la Casa Blanca con búnkeres de hormigón ocultos bajo las montañas de Teherán. Era una red eléctrica de complicidad que palpitaba con una luz amarillenta y enfermiza, uniendo los centros de poder que el mundo cree enemigos irreconciliables. Mira de cerca, Antonio, y no apartes la vista de la verdad que los hombres han enterrado bajo la arena, me dijo con una voz que estremeció los cimientos de mi antigua lealtad militar, mientras las fronteras nacionales se desvanecían ante mis ojos. Sentí un nudo de indignación quemándome la garganta, mientras observaba cómo los cargueros de petróleo surcaban el estrecho de Hormuz, con una coordinación perfecta, casi coreografiada. Para los radares terrestres, aquellos barcos parecían estar esquivando minas enemigas en una tensión constante.
Pero desde esta perspectiva celestial, vi que eran escoltados por una fuerza espiritual combinada que garantizaba su paso seguro hacia los mercados globales. Jesús me explicó que el petróleo no es un simple combustible fósil para ellos. Es la sangre negra con la que las élites de ambos bandos brindan por su prosperidad mutua. Como dice en Lucas 12, verso 2, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse en este sistema de mentiras. La visión se hundió en las profundidades de la tierra, revelando que las reservas de crudo no pertenecen a naciones separadas, sino que fluyen por una sola arteria financiera controlada por manos invisibles. Vi a ministros de Irán y generales de Estados Unidos sentados en la misma mesa de mármol, repartiéndose los dividendos de una guerra que ellos mismos alimentan con discursos de odio televisados. La riqueza de mi patria y la de Occidente se fusionaban en una sola cuenta bancaria oscura, demostrando que el conflicto es una herramienta para inflar precios y vaciar los bolsillos del trabajador común. Entendí con dolor que, como advierte Primera de Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero sobre la vida humana. Me quedé sin aliento al comprender que el Gran Satán y la República Islámica son solo dos caras de una misma moneda acuñada en el infierno para comprar nuestra sumisión. Jesús me mostró que este pacto secreto permite que Washington justifique su presencia militar masiva, mientras que Teherán utiliza la supuesta amenaza externa para aplastar cualquier brote de libertad interna entre su propio pueblo. Es una simbiosis de tiranía donde cada amenaza pública ha sido pactada previamente en hoteles de lujo, en Suiza, lejos de las miradas de los soldados que se desangran en el barro. No se trata de religión o de patria, sino de una arquitectura del engaño diseñada para mantener a las naciones bajo un yugo de miedo constante. A pesar del impacto de ver estas alianzas económicas, mi alma todavía no estaba preparada para la magnitud de lo que Jesús estaba por desplegar ante mí. Las finanzas y el petróleo eran solo la estructura física de una trampa mucho más profunda que afectaba directamente las emociones de cada ser humano en el planeta. Vi cómo el velo seguía corriéndose, revelando que el control no se limitaba a los recursos naturales, sino que apuntaba directamente a la voluntad de las masas a través de frecuencias invisibles. Pero esto fue solo el inicio de mi visión. Lo que el Rey de Reyes me mostró después sobre la manipulación del alma fue lo que me hizo caer de rodillas, sollozando por la humanidad. Mientras los hilos de oro del petróleo seguían vibrando bajo mis pies, Jesús extendió su mano y la visión se expandió hacia los hogares comunes, lejos de los búnkeres de poder. Vi una bruma grisácea y espesa, como un humo tóxico, brotando de los televisores en Teherán y de las pantallas en las salas de estar de Estados Unidos. En una habitación, una madre iraní sollozaba ante el retrato de su hijo caído, mientras a miles de kilómetros, un padre americano apretaba los puños con rabia al ver las noticias del telediario. «Mira la cosecha de la discordia, Antonio», me dijo con una tristeza infinita. Comprendí que esa niebla era una frecuencia fabricada, diseñada para alimentar el odio y justificar el envío de armas, que enriquecería a los mismos que cenaban juntos en Ginebra. El peso de la hipocresía me oprimía el pecho más que la metralla que me había matado, y no pude evitar gritarle al Rey de Reyes mi confusión más profunda. Le pregunté: «Señor, si estos líderes son socios comerciales en la sombra, ¿por qué permiten que nos matemos en las trincheras? ¿Por qué dejan que mi pueblo se desangre?». Jesús se volvió hacia mí, y el brillo de sus ojos de bronce pareció quemar las últimas mentiras de mi nacionalismo. Me respondió con una voz que era como el estruendo de muchas aguas: «El miedo es la moneda de cambio de sus reinos, Antonio. Necesitan la sangre de los inocentes para validar sus muros y mantener a las ovejas dentro del redil de la obediencia».
Comprendí que nuestra muerte era el combustible de su sistema de control. La visión se profundizó hacia una dimensión donde el tiempo parecía plegarse, revelando que esta alianza no era un invento moderno, sino un linaje antiguo de engaño espiritual. Vi que detrás de los generales y políticos se movían sombras gigantescas, huestes espirituales que se alimentaban del rencor de las naciones para construir un trono de mentiras. Comprendí en ese instante lo que dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que operan en las regiones celestes, utilizando a los gobiernos como marionetas. Este pacto entre Washington y Teherán no es solo financiero por el petróleo, sino un ritual de sometimiento global, donde la verdad es sacrificada diariamente en el altar del poder mundano y la manipulación de las almas. De repente, Jesús me mostró algo que me hizo caer de rodillas, golpeando el suelo traslúcido con mis palmas, para que la imagen se detuviera de inmediato. Vi un futuro cercano donde la máscara de la enemistad se caía por completo, dando paso a un sistema global único, donde estas potencias gestionaban abiertamente la energía del planeta, bajo un estandarte oscuro. Me mostró que la Tercera Guerra Mundial, de la que tanto hablan los medios, ya ha sido prenegociada en despachos privados para redistribuir el control poblacional y financiero. Antonio, el fin del fingimiento está cerca, me advirtió mientras veía ejércitos que ayer se odiaban, marchando bajo una misma orden invisible para aplastar cualquier deseo de libertad espiritual en la humanidad. Mi alma se estremeció ante tal traición. Me quedé sollozando, incapaz de procesar que mi vida y la de mis compañeros de armas hubieran sido solo fichas de cambio en un juego tan macabro y calculado. Jesús se inclinó hacia mí, y sentí que su mano sobre mi hombro irradiaba una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una fuerza que me sostenía a pesar del horror revelado. Le supliqué que me dejara allí, en la luz de su presencia, lejos de la podredumbre de un mundo construido sobre el engaño y el petróleo. Sin embargo, él me miró con una urgencia que no admitía réplica y me dijo con firmeza: «Tu tiempo no ha terminado. Debes regresar para advertir a mis ovejas que son llevadas al matadero. Diles que su única alianza debe ser con la verdad, porque los reyes ya los han vendido». La intensidad de la luz aumentó hasta que el mapa del Golfo Pérsico y las visiones de los búnkeres se convirtieron en un solo resplandor blanco que me envolvía por completo. Jesús me dio una última instrucción, una frase que quedó grabada a fuego en mi espíritu. Recuerda que las fronteras son una mentira de los hombres, pero mi reino es la única realidad eterna. Deja de mirar las banderas y comienza a mirar la cruz. Sentí que la atmósfera líquida del paraíso empezaba a endurecerse, volviéndose pesada y fría, mientras la voz de Jesús se alejaba como un eco poderoso. Sabía que el velo estaba a punto de cerrarse, y que mi regreso al hospital en Basora era inminente, llevando conmigo el secreto que los poderosos intentarán silenciar. Jesús me miró con una profundidad que desarmó mis últimas defensas y me entregó una tarea que pesaba más que toda la artillería de Basora. Debía regresar a ese mundo de barro y mentiras para ser su voz. Mi alma gritó en silencio, suplicándole que me permitiera quedarme en esa luz líquida, donde el odio no existe, pues no quería volver a habitar un cuerpo roto por la guerra. Sin embargo, él puso su mano sobre mi pecho y me dijo con una firmeza que era puro amor: «Vuelve, porque mis ovejas están siendo llevadas al matadero, sin saber que sus pastores terrenales las han vendido». De repente, la paz se rasgó y sentí un impacto brutal, como si me hubieran arrojado desde un precipicio hacia un bloque de hielo. El frío de las máquinas del hospital y el dolor lacerante de mi carne quemada me golpearon con la fuerza de una explosión. Lo primero que escuché, entre el pitido de los monitores,
Fue la voz quebrada de una enfermera que gritaba: ¡Ha vuelto! ¡Por Alá! ¡El soldado ha vuelto a la vida! Ahora que me escuchas, debes entender que no ha sido fácil para mí romper décadas de silencio y enfrentar el riesgo de revelar estas verdades que los poderosos prefieren mantener bajo llave en búnkeres oscuros. Jesús me mandó de vuelta específicamente para decirte que el teatro que ves en las noticias es una fachada diseñada para vaciar tu espíritu, mientras ellos llenan sus arcas con la sangre negra del petróleo. Las fronteras que nos enseñan a defender con la vida no son más que líneas trazadas por socios comerciales que brindan juntos en Suiza, mientras nosotros nos odiamos por una bandera. Todo lo que te prometí al inicio es real. La alianza entre Washington y Teherán existe en las sombras de la economía global, y el conflicto es solo la herramienta que utilizan para mantenerte paralizado y obediente ante un sistema que ya te ha descartado. Me dirijo especialmente a ti, que hoy sientes que el mundo se desmorona y que los tambores de guerra te roban el sueño cada noche frente a la pantalla. Si estás confundido por las noticias o tienes miedo de que una gran catástrofe borre tu futuro, escucha bien lo que el Rey de Reyes me grabó a fuego en el alma antes de soltarme. Jesús me mostró que tu única protección no está en un refugio físico ni en la ideología de un partido político, sino en desconectarte de esa frecuencia de odio que fabrican para manipularte. Su orientación práctica fue clara. Deja de mirar las banderas que dividen a los hombres y comienza a buscar la verdad que nos une en su reino eterno. No permitas que el rencor por el que parece diferente a ti sea el combustible que alimente sus hogueras de poder, porque la verdadera batalla es por tu paz. Esta es la verdad que traje conmigo desde el umbral de la muerte, y te pido que no la dejes morir aquí. Suscríbete y activa las notificaciones para que este mensaje de urgencia llegue a cada rincón donde todavía reina el engaño. Dale un me gusta a este video si sientes que hoy se ha corrido un velo ante tus ojos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te asusta de lo que está ocurriendo en el mundo hoy? Comparte este relato con alguien que necesite despertar de la gran mentira antes de que sea tarde. Recuerda que Jesús me mostró que el teatro de las naciones terminará pronto, pero su amor por ti es lo único que permanecerá firme cuando las máscaras de los poderosos caigan definitivamente.